Con su permiso, consejera presidenta, dicho proyecto de resolución fue puesto a vista de todos los integrantes de este pleno a partir de las 8 de la mañana de este día, de conformidad con la convocatoria y con el reglamento de sesiones. Por lo tanto, si no hubiera inconveniente alguno, yo preguntaría si me fuera permitido dar cuenta con una síntesis, ¿verdad?, del proyecto de resolución únicamente. Bien, si no hubiera inconveniente, procedemos. Procedimiento sancionador ordinario PSO-02-2016, iniciado de oficio por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en contra del Partido Movimiento Ciudadano por la omisión del retiro de propaganda dentro del plazo establecido en el artículo 356, párrafo 6º de la Ley Electoral del Estado, correspondiente a diversos candidatos que contendieron en las pasadas elecciones a gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Antecedentes: con fecha 11 de marzo del 2016 fue recibido por conducto de la oficialidad de partes de este organismo electoral notificación vía electrónica con copia certificada de la resolución dictada el 10 de marzo del presente año por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pronunciada dentro de los autos del juicio de revisión constitucional expediente SUP-JRC-59/2016, la cual determinó revocar la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí dentro del expediente TSLP-PES-04-2016 para efectos de reponer el procedimiento sancionador por la vía ordinaria y fueran conocidas las infracciones aducidas al partido político Movimiento Ciudadano a través de dicha vía, de acuerdo a las reglas atinentes dispuestas en la Ley Electoral del Estado. En razón de la resolución pronunciada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial y al acuerdo CQD-SO-11-04-2016, aprobado en la Comisión de Quejas y Denuncias de este organismo, se radicó el presente procedimiento sancionador con fecha 27 de mayo de 2016, siendo debidamente emplazado el Partido Movimiento Ciudadano el día 13 de junio del mismo año. El 20 de junio del presente año, la licenciada Elizabeth Hernández Rodríguez, representante acreditada del Partido Movimiento Ciudadano, efectuó la contestación a la denuncia formulada, dictándose el acuerdo respectivo el día 21 de junio del presente, declarándose cerrada la instrucción en la misma fecha y poniéndose el expediente a la vista de dicho instituto político a fin de realizar las manifestaciones que se consideraron oportunas. Así, con fecha 28 de junio del presente año, el partido político denunciado, por conducto de su representada, presentó escrito de formulación de alegatos y, consecuentemente, el 1 de julio, se dictó acuerdo mediante el cual se le tuvo por realizando las manifestaciones que a su parte correspondieron y se acordó proceder a elaborar el proyecto de resolución correspondiente. El 8 de julio pasado se elaboró el proyecto de resolución para ser turnado a la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias a fin de que dicho órgano colegiado entrara al análisis y, en su caso, aprobación correspondiente. Con fecha 11 de julio del presente año, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, se aprobó por unanimidad de votos el presente proyecto de resolución, la cual es turnada al Pleno para su aprobación. Los hechos que originan el presente procedimiento sancionador consisten en la inobservancia de retirar dentro del término de los 8 días siguientes a la conclusión de la jornada electoral la propaganda utilizada para las campañas electorales del proceso electoral 2014-2015, disposición contenida en el párrafo 6º del artículo 356 de la Ley Electoral. Atendiendo a que la jornada comicial tuvo verificativo el domingo 7 de junio del 2015, se advierte que la propaganda electoral debió ser retirada a más tardar el lunes 15 del mismo mes y año. Así, dentro del periodo comprendido del 3 de agosto al 15 de septiembre del 2015 y derivado del monitoreo realizado por los oficiales electorales, se recabaron 79 actas circunstanciadas con las respectivas placas fotográficas en las que se dejó constancia de la existencia de propaganda del Partido Movimiento Ciudadano. Síntesis del análisis de fondo. No pasaron desapercibidas para esta autoridad electoral las manifestaciones vertidas por el Partido Movimiento Ciudadano, mediante las cuales pretendió desvirtuar el valor probatorio de las actas circunstanciadas, pues, según lo argumentado por el Instituto Político denunciado, sostiene que de ningún modo se acreditó el nombramiento con el que contaba el personal para realizar dichas certificaciones. Sin embargo, no existe disposición expresa en la ley de la materia que imponga a dichos funcionarios la obligación de que, al ejercer la oficialía electoral,
deban anexar copia del nombramiento o acompañar el oficio mediante el cual se les delega dicha atribución en cada una de las diligencias que levanten. Por tanto, resulta infundada la argumentación efectuada por el Partido Movimiento Ciudadano. Así también de lo argumentado por dicho instituto político en relación a que las actas circunstanciadas no contienen los requisitos de validez que deben revestir dichos documentos, en razón de que no se desprenden circunstancias del lugar en que se recabaron, le asistió la razón parcialmente, toda vez que del análisis de contenido de las mismas se advirtió que 14 de ellas no cumplen a cabalidad con las circunstancias de modo y lugar, en razón de que en 13 de ellas no se asienta el número oficial de la calle o bien referencia al espacio geográfico en el que fue ubicada la propaganda electoral, y en una más no refiere el partido político al que corresponde la propaganda localizada, aunado a que en su placa fotográfica no se aprecia el nombre o emblema del Partido Movimiento Ciudadano. De las restantes 65 actas circunstanciadas se les confiere valor probatorio pleno, toda vez que se evidencia que las mismas contienen las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten generar certeza respecto a la localización de la propaganda electoral detectada fuera del término de los 8 días que establece la ley para su respectivo retiro, pues conforme a las fechas asentadas en las multicitadas actas, estas fueron levantadas en el periodo comprendido del día 4 de agosto al 15 de septiembre del 2015, es decir, que los hechos verificados ocurrieron después del día 15 de junio del 2015, fecha improrrogable en el que la propaganda debió ser retirada. Así, de las actas circunstanciadas y su respectiva evidencia fotográfica se desprende que la propaganda localizada se trató de lonas y bardas pintadas con el nombre y o imagen de los candidatos del Partido Movimiento Ciudadano, aunado a señalarse el cargo y el partido político por el cual se contendía, lo que evidentemente se traduce en propaganda electoral conforme a la descripción establecida en la fracción 35ª del artículo 6 de la Ley Electoral. Con motivo de las 65 actas circunstanciadas y su respectiva evidencia fotográfica que efectivamente contienen circunstancias de modo, tiempo y lugar a las que se les ha otorgado valor probatorio pleno, se permite arribar a la conclusión que el partido denunciado incumplió con lo establecido en el párrafo 6 del artículo 356 de la Ley Electoral del Estado, esto es, al encontrarse colocada propaganda electoral fuera del plazo legal de los 8 días posteriores a la jornada electoral. En otro aspecto y en razón de la diligencia mediante la cual se dejó constancia de un escrito presentado por el Partido Movimiento Ciudadano con fecha 15 de enero del 2016, al que adjuntaba diversas impresiones fotográficas, dicho instituto político argumentó que con tal documento informó a este organismo que la propaganda electoral había sido retirada en su totalidad. Sin embargo, dichas impresiones fotográficas resultan ineficaces para desvirtuar el valor probatorio pleno de las actas circunstanciadas y los hechos en ellas asentados, en razón de que el escrito referido y sus imágenes anexas únicamente tendrían como efecto, en su caso, acreditar que a la fecha de presentación del mismo, la propaganda hubiese sido retirada, sin que ello tienda a desestimar la imputación que se le realiza, toda vez que la infracción se configuró el día 16 de junio del 2015. Esto en razón de que el ordenamiento legal que contiene la obligación de hacer para los institutos políticos participantes del proceso electoral establece que entre los 8 días posteriores a la conclusión de la jornada electoral la propaganda deberá ser retirada. Por tanto, existe en el presente expediente sancionador evidencia mediante la cual se acredita que existió propaganda electoral correspondiente al partido político Movimiento Ciudadano, colocada fuera del término de los 8 días posteriores a la conclusión de la jornada electoral, esto es, en el lapso comprendido del día 4 de agosto al 15 de septiembre del 2015, con lo cual se actualiza de manera indubitable la violación que se le imputa al partido político denunciado. Es por los razonamientos antes vertidos que esta autoridad electoral, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17, 116, fracción cuarta, inciso B, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 98, 104, párrafo 1, inciso R de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 31 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, 30, 44, fracción segunda, inciso O, 427, fracción tercera, 432 y 441 de la Ley Electoral del Estado, resuelve. Primero, por los motivos y razonamientos expuestos en los considerandos de la presente resolución, esta autoridad declara fundado el procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano por incumplir con la obligación contenida en el párrafo 6 del artículo 356 de la Ley Electoral. Segundo,
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 466, fracción primera de la Ley Electoral, y en razón de los considerandos vertidos, esta autoridad electoral le impone al Partido Movimiento Ciudadano una multa consistente en 120 días de salario mínimo general vigente para el Estado, que asciende a la cantidad de 8,764 pesos con 80 centavos. Tercero, en términos de lo establecido por el artículo 482 de la Ley Electoral del Estado, en caso de que la presente resolución no sea recurrida o sea confirmada por las autoridades jurisdiccionales, por lo que hace al resolutivo segundo de la presente, tal cantidad deberá ser pagada ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por conducto de los órganos competentes en un término improrrogable de 15 días, contados a partir de la notificación. En caso de que haya transcurrido dicho plazo sin que el partido político haya dado cumplimiento, el monto de la multa será deducido de sus próximas administraciones de financiamiento público correspondiente. Cuarto, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 458, párrafo 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 35 de la Ley Electoral del Estado, y una vez que la presente resolución quede firme y sea ejecutada la multa impuesta, destínense los recursos obtenidos a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Quinto, notifíquese la presente resolución en términos de ley. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A su consideración, a consideración del Pleno, en uso de la voz del consejero Rodolfo Aguilar. Muchas gracias, presidenta. Bien, yo desde luego estoy de acuerdo con el proyecto que ha presentado el secretario ejecutivo, pero no quisiera dejar de manifestar mi opinión respecto a este tema que me parece sobre todo de importancia vital para los intereses de la ciudadanía que finalmente nosotros como consejeros electorales representamos. Y es que si bien es cierto que el artículo ya multicitado número 356, fracción 6, sexto párrafo, le obliga a los partidos políticos, porque es su obligación retirar en un término de 8 días toda la propaganda, también es cierto que el mismo párrafo nos da a nosotros la atribución de retirar por cuenta y costo de los partidos políticos toda la propaganda.